Buenas noches, mi nombre es Laura Mariano, soy estudiante de Lingüística y Literatura de tercer semestre y este es mi primer artículo académico. Lleva por nombre Sangre Impura. María de Jorge-Isaac, Esclavitud y Racismo en 1867. El objeto de estudio que analizaré en la novela María de 1867 de Jorge-Isaac es cómo el racismo se representa a través de la discriminación hacia ciertos personajes debido a su raza. El primer antecedente del texto en estudio que voy a utilizar para mi artículo es de Maribel Froilán Buitrago, de 2008. Trata sobre el surgimiento y la consolidación de los nacionalismos en el siglo XIX y el desarrollo de identidades nacionales y prácticas culturales en la literatura de la novela. Y también nos mostrará que María, a través de sus narraciones amorosas, desempeñó un papel fundamental en la formación de la identidad de los individuos al presentar modelos de comportamiento destinados a fortalecer y preservar el orden social en Colombia. Este asunto es de vital importancia debido a que repercutirá en la formación de la nación. El antecedente presenta una conexión interesante entre el trabajo de Maribel Froilán Buitrago sobre el surgimiento de los nacionalismos y el papel de María en la formación de la identidad individual en Colombia. Sin embargo, es importante abordar este enlace de manera más rigurosa y precisa. En primer lugar, el texto no proporciona detalles suficientes sobre la investigación, limitándose a mencionar el tema general de los nacionalismos y la literatura de la novela. Sería necesario profundizar en los argumentos y el alcance de su trabajo para evaluar adecuadamente su relevancia y aplicabilidad al estudio propuesto. En segundo lugar, aunque se afirma que María desempeñó un papel fundamental en la formación de la identidad individual, al presentar modelos de comportamientos que fortalecieron y preservan el orden social en Colombia, no se proporciona evidencia concreta para respaldar esta afirmación. Sería necesario citar fuentes o investigaciones específicas que demuestran cómo las narraciones amorosas de María influyeron directamente en la identidad de los individuos y en la formación de la nación colombiana. Además, se menciona que este asunto es de vital importancia y tendrá repercusiones en la formación de la nación, pero no se explora en detalle cómo y por qué esto es así. Sería necesario desarrollar más esta idea y establecer una conexión clara entre las narraciones amorosas de María, la identidad individual y el proceso de formación nacional. En resumen, el fragmento presenta una conexión interesante entre la investigación de Maribel Froilán Buitrago y el papel de María en la formación de la identidad individual en Colombia. Sin embargo, se requiere una mayor rigurosidad al abordar estos temas, proporcionando detalles más específicos sobre las investigaciones citadas y respaldando adecuadamente las afirmaciones sobre la influencia de María en la identidad y la formación nacional. El segundo antecedente que voy a presentar corresponde a Felipe Martínez Pinzón, 2018. El artículo Patricios en contienda y Patria y Patrimonio de María de Jorge-Isaac está escrito por Martínez Pinzón en 2018. Se centra en el análisis de la novela María de Jorge-Isaac. El artículo examina la relación entre la patria y el patrimonio en la obra, destacando el conflicto que surge entre estos dos conceptos. Martínez Pinzón explora cómo la novela retrata la lucha de los personajes para preservar su patrimonio, representando principalmente por la tierra y la riqueza material, mientras que al mismo tiempo se enfrentan a la necesidad de servir y defender su patria. Se argumenta que esta tensión entre el interés personal y el bien común es uno de los temas centrales de la novela. El autor analiza cómo los personajes principales de María, Efraín y su padre, Don Manuel, se ven influenciados por estas tensiones y cómo sus decisiones y acciones son moldeadas por la lucha entre el patrimonio y la patria. Además, se examina cómo esta lucha interna afecta las relaciones personales y la construcción de la identidad de los personajes. En resumen, el artículo de Martínez Pinzón se enfoca en el análisis de la relación entre la patria y el patrimonio de la novela María de Jorge-Isaac, destacando el conflicto y la tensión que surge entre estos dos conceptos en la obra. El artículo proporciona una visión interesante sobre la relación entre la patria y el patrimonio de la novela María. Destaca acertadamente el conflicto que surge entre estos dos conceptos y cómo afecta a los personajes principales de la obra. Sin embargo, el análisis podría beneficiarse de una mayor
profundidad y sustento teórico. Aunque se menciona la tensión entre el interés personal y el bien común, es uno de los temas centrales de la novela, no se proporciona una base teórica sólida para respaldar esta afirmación. Sería beneficioso referirse a teorías literarias o conceptos relevantes para respaldar y enriquecer el análisis. Además, se podría ampliar la discusión sobre cómo la lucha entre el patrimonio y la patria afecta a las relaciones personales y a la construcción de la identidad de los personajes. Proporcionar ejemplos específicos del texto y analizar cómo estas tensiones se manifiestan en las interacciones entre los personajes ayudaría a respaldar las afirmaciones y a profundizar el análisis. En resumen, el artículo aborda un tema interesante y relevante, pero se beneficiaría de una mayor fundamentación teórica y una exploración más detallada de cómo la lucha entre el patrimonio y la patria influye en las relaciones personales y la construcción de la identidad en la novela María. Y por último, el artículo de María de Jorge Isaac como subversión del romanticismo en la Nueva Granada, escrito por Herrera en 2021, se centra en analizar la novela de María, del autor colombiano de Jorge Isaac, desde una perspectiva de subversión del romanticismo en la época de la Nueva Granada. Herrera argumenta que si bien la novela María comparte elementos típicos del romanticismo, como el amor idealizado y la exaltación de la naturaleza, Isaac introduce elementos subversivos que desafían los cánones románticos de la época. Se destaca cómo la obra cuestiona las convenciones sociales y la estructura patriarcal, así como las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad. El autor analiza a los personajes de María y Efraín, así como las dinámicas familiares y sociales presentes en la novela, para demostrar cómo Isaac desafía los estereotipos románticos de género y propone una visión más compleja y realista del amor y las relaciones humanas. En resumen, el artículo de Herrera examina la novela María de Jorge Isaac desde la perspectiva de la subversión del romanticismo en la Nueva Granada. Destaca cómo la obra desafía los cánones románticos al cuestionar las convenciones sociales y de género, ofreciendo una visión más compleja y realista del amor y las relaciones humanas en la sociedad de la época. Aunque cada uno de los antecedentes aborda la novela María desde un enfoque específico, todos coinciden en la importancia que tiene esta novela en la construcción de la identidad nacional y en la representación de las relaciones sociales y de poder en Colombia durante el siglo XIX. Sin embargo, mientras que el primer antecedente se enfoca en la consolidación del nacionalismo y la literatura como medio para establecer modelos de conductas, el segundo antecedente destaca la relación entre María y el contexto histórico, haciendo hincapié en las reformas liberales y las consecuencias que éstas tuvieron en la sociedad colombiana. Por último, el tercer antecedente ofrece una perspectiva diferente, enfatizando la relación entre amo y esclavo y cómo esto se resignifica en la obra. En resumen, la diversidad de enfoques ante estos antecedentes demuestra la riqueza de la novela María como objeto de estudio y su relevancia en la comprensión de la historia y la cultura de Colombia. Los antecedentes que mencioné aportan al abordaje de la pregunta planteada, ya que ofrecen perspectivas relevantes para comprender cómo la novela María refleja las tensiones y conflictos presentes en la sociedad de la época de la Nueva Granada, específicamente en relación con la explotación laboral, la desigualdad de oportunidades y el resentimiento social. El antecedente de Maribel Florian Buitrago sobre el surgimiento y consolidación de los nacionalismos en el siglo XIX proporciona un contexto importante para entender cómo la novela María, a través de sus narraciones amorosas, contribuye a la formación de identidad de los individuos y fortalecimiento del orden social en Colombia. Esto permite comprender cómo las jerarquías sociales y las diferencias de clases en la novela reflejan y perpetúan ciertas dinámicas de poder y de desigualdad social. El artículo de Felipe Martínez Pinzón se enfoca en la relación entre la patria y el patrimonio en la novela María, destacando cómo surgen estos dos conceptos y el conflicto que hay en ellos.
Este antecedente es relevante para comprender cómo las tensiones entre el interés personal y el bien común, representadas en la lucha por preservar el patrimonio y servir a la patria, generan conflictos y tensiones en la sociedad de la época. Estos conflictos están relacionados con las jerarquías sociales y las diferencias de clase, ya que los personajes se ven influenciados por estas tensiones en la toma de decisiones y en la construcción de su identidad. Por último, el artículo Herrera 2021 analiza la novela María desde la perspectiva de la subversión del romanticismo en la Nueva Granada. Esta perspectiva aborda una comprensión más profunda de cómo la representación de las jerarquías sociales, las diferencias de clase en la novela reflejan tensiones y conflictos en la sociedad de la época. Al cuestionar las convenciones sociales y de género, la obra desafía los estereotipos románticos y ofrece una visión más compleja de las relaciones humanas en un contexto de desigualdad social. En conjunto, estos antecedentes proporcionan un marco teórico y analítico que ayudará a examinar la representación de las jerarquías sociales y las diferencias de clase en la novela, y su relación con las tensiones y conflictos presentes en la sociedad de la época Nueva Granada en términos de explotación laboral, desigualdad de oportunidades y resentimiento social. De acuerdo con mi propuesta, abordaré la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué medida la representación de las jerarquías sociales y las diferencias de clase en la novela María de Jorge Isaac refleja las tensiones y conflictos presentes en la sociedad de la época de la Nueva Granada, especialmente en relación con la explotación laboral, la desigualdad de oportunidades y el resentimiento social? Ahora voy a mencionar el antecedente, la perspectiva teórica que utilicé. En su libro Ojos Imperiales, Literatura de Viaje y Transculturación, Marie-Louise Prat explora la relación entre el viaje, la literatura y la transculturización en el contexto del colonialismo y el imperialismo. Algunas de las ideas principales que Prat desarrolla en su obra son las siguientes: el contacto cultural y la transculturación. Prat analiza cómo los encuentros entre diferentes culturas durante los viajes coloniales generan procesos de transculturación, es decir, la adopción y la transformación mutua de elementos culturales. Examina cómo los viajeros coloniales interactúan con las sociedades indígenas y cómo se produce un intercambio cultural que afecta tanto a los colonizadores como a los colonizados. Representación y poder. La autora destaca cómo la literatura de viajes se convierte en una herramienta de representación y construcción de poder. Examina cómo los escritores coloniales utilizan sus retratos de viaje para afirmar la superioridad de sus propias culturas sobre las culturas colonizadas. Pratt también analiza cómo las voces indígenas y subalternas son silenciadas o distorsionadas en estos relatos. La mirada imperial. Pratt introduce el concepto de la mirada imperial, que se refiere al modo en que los viajeros coloniales observan y clasifican las culturas que encuentran en sus viajes. Examina cómo esta mirada imperialista tiende a exotizar y a estereotipar a las sociedades colonizadas, perpetuando relaciones desiguales de poder, resistencia y agencia. A pesar de la dominación colonial, Pratt también destaca la agencia y resistencia de las comunidades colonizadas. Examina cómo los individuos y las comunidades indígenas desarrollan estrategias de negociación y resistencia cultural frente al colonialismo, desafiando las narrativas hegemónicas y reafirmando su propia identidad. En conjunto, Pratt argumenta que la literatura de viajes desempeñó un papel crucial en la construcción de relaciones de poder y en la negociación cultural durante los periodos coloniales. Se enfoca en la transculturación y la mirada imperial ofrece una perspectiva crítica y reflexiva sobre la literatura y los viajes coloniales, y subraya la importancia de considerar múltiples voces y perspectivas en el análisis de estos procesos históricos. Estos conceptos planteados por Marie-Louise Prat pueden brindar perspectivas y marcos teóricos interesantes para analizar la representación de jerarquías sociales y las diferencias de clases en la novela María, y su relación con las tensiones y conflictos sociales de la época. María es una novela que ha sido considerada como una obra maestra de la literatura panamericana
y enfatiza la importancia del amor puro y la familia en la sociedad colombiana del siglo XIX. La historia narra el romance entre Efraín y María. La relación entre los dos jóvenes se ve complicada por la oposición de los padres de Efraín, quienes consideran que María es socialmente inferior en términos generales. La novela está muy bien escrita y está repleta de descripciones detalladas, de anécdotas, personajes y paisajes. El autor hace uso de un lenguaje cuidado y elegante para crear una atmósfera romántica y nostálgica. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la obra carece de profundidad y complejidad en cuanto a la trama y los personajes, y que la visión del mundo que representa es muy conservadora. Además, la novela ha sido criticada por perpetuar estereotipos de género y por idealizar una sociedad que no refleja la verdadera Colombia de la época. A pesar de esto, María sigue siendo una obra muy valorada por su belleza literaria y su retrato de la vida de la élite colombiana del siglo XIX. Es una novela que ha dejado una huella importante en la literatura latinoamericana. Muchas gracias.